Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión os vamos a enseñar a cómo conectar una base de datos externa en MySQL dentro de nuestro proyecto de QGIS. Para ello debemos tener ya preparada nuestra base de datos junto con sus tablas que queremos importar a QGIS. En mi caso tengo una base de datos llamada mapas con una tabla que se llama prueba y ahora nos vamos a las SQL. Ahora vamos a crear el usuario de conexión de la base de datos con QGIS. En mi caso le voy a llamar admin, podéis llamarlo como queráis, arroba, y ahora yo le pondré un signo de porcentaje que significa que se pueden conectar o realizar esa conexión desde cualquier sitio, ¿vale? Si queréis hacerlo que sea solo local, sustituir porcentaje por localhost. Y ponemos una contraseña, que en mi caso como es una prueba pondré 1, 2, 3 y 4. Ejecutamos el comando y ya tendremos el usuario admin creado para la conexión. Ahora ya tenemos el usuario creado. Lo que nos faltaría ahora es añadir los permisos. ¿Por qué permisos? Porque sin permisos no podríamos acceder a ninguna tabla o base de datos. Entonces, antes de seguir y darle los permisos, tenemos que tener claro qué permiso vamos a darles. Si tenéis PHP MyAdmin, seguramente tendréis una aplicación externa donde los usuarios insertan datos a la base de datos. No entran al PHP MyAdmin. No le creáis un usuario en el PHP MyAdmin normalmente. Pero según cómo lo tengáis montado, si tenéis la aplicación, pues seguramente habréis hecho un usuario en la aplicación y ahí se insertarán datos o los que les permitáis a ciertas tablas, no, a lo mejor no a todas, o a modificar o lo que sea. De la misma manera, este usuario que acabamos de crear es para hacer una conexión con QGIS. Si a este usuario le dais permisos de insertar, borrar, etcétera, aunque no entre en PHP MyAdmin, podrían hacer esas modificaciones, borrar, etcétera, o insertar desde el mismo QGIS. Entonces tenéis que determinar qué queréis hacer. Si tenéis una aplicación externa, mejor no os interesa y solo tendréis que darle permisos de selección para que se pueda ver desde QGIS. O si no tenéis aplicación externa y solo tenéis MySQL en PHP MyAdmin o MySQL a secas, pues a lo mejor sí os interesa que se pueda modificar dentro de QGIS o desde PHP MyAdmin, donde vosotros queráis. En mi caso lo que voy a hacer es, yo en este ejemplo no estoy poniendo una aplicación externa porque no es el propósito del vídeo. Y ahora vamos a SQL y le daremos permisos a admin para que tenga acceso de todos los privilegios, en mi caso, de la base de datos mapas y de la tabla prueba. Entonces en mi caso voy a escribir ground all privileges on base de datos punto tablas. O sea, en mi caso es mapas punto todo, que es, bueno, o mapas punto prueba, porque solo hay una tabla. Tú y al usuario que acabamos de crear, que es admin, arroba y signo de todos, ¿vale? Porque así yo lo he creado para que se puedan conectar desde cualquier sitio. Vale, una vez ejecutado el código, ya vemos si a QGIS, nos vamos a capa y añadir capa vectorial. Y aquí en la pestaña vector tenemos que tener marcado base de datos y le daremos a nueva. En tipo elegiremos obviamente MySQL porque estamos trabajando con esta base de datos. En nombre yo le pondré proyecto por poner algún nombre X. Ahora escribiremos la base de datos que será mapas en mi caso y el puerto que es 3306 tal como indica el champ, que es el puerto de MySQL. Ten en cuenta que esta conexión que acabamos de crear lo puede hacer cualquier usuario, siempre y cuando tenga la dirección IP, tenga el nombre de la base de datos, el puerto, etcétera, lo puede hacer cualquier usuario, ¿vale? Y obviamente el usuario que acabamos de crear, que sin el usuario no se podrá conectar a la base de datos y añadir las tablas. En este caso, yo le he hecho el localhost porque mi sham está en mi máquina local. Si quisiéramos poner el de otra máquina, tenemos que saber su dirección IP. Una manera, como puedes comprobar, es entrando a la consola y escribiendo ipconfig. Y aquí, en dirección IPv4, aparecería la dirección de la máquina donde está el sham y lo que tenemos que hacer es copiarla aquí en la conexión. Pero como en mi caso lo tengo de forma local, no importa que ponga la IP local, si ponéis localhost es lo mismo. Y si tenéis el servidor a nivel público, pues mirar cuál es mi IP, en cuál es mi IP.com, o si lo tenéis en un servidor pagado, dependiendo del caso tendréis que poner la conexión al servidor donde tengáis el MySQL. Y como podéis comprobar, el nombre de la base de datos es mapas, tal como lo tengo en PHP MyAdmin. Y como he mencionado antes, 3306 es como está en el sham, ¿veis? En MySQL pone 3306, es el puerto que pondremos. Y ahora lo que haremos es añadir el usuario en la pestaña básica, es admin1234, lo guardamos para no tener que ponerlo nunca más. Y le damos a probar conexión. Y ya vemos que ha establecido conexión perfectamente con el nombre de la base de datos que toca, el puerto que toca, etcétera, etcétera. Ya le damos a aceptar, ya tenemos la conexión ya creada. Y si ahora le damos a añadir,
se añadirá automáticamente la tabla que tiene permiso este usuario. Si hubiera más tablas, nos dejaría elegir cuáles queremos añadir. En este caso solo hay una, la ha añadido automáticamente. Y ahora vamos a comprobar el tema de permisos. Si le damos botón derecho al archivo que se ha añadido en abrir tabla de atributos, ahora vamos a comprobar cómo podemos desde aquí modificar el contenido de cada fila. Algo que a lo mejor no os interesaría hacerlo desde aquí, sino desde una aplicación. Eso ya depende de vosotros. Entonces, como os mencionaba al principio del vídeo, si no queréis que se puedan modificar las tablas directamente desde QGIS, entramos a PHP MyAdmin y seleccionando la base de datos en SQL escribimos grant, y en este caso en lugar de all privileges pondríamos all select o execute según la necesidad de cada uno. Entonces esto, como os dije al principio del vídeo, tenéis que decidir vosotros, pensarlo bien. Vale, una vez decidido esto, vamos a guardar el proyecto, y entonces aquí donde lo guardemos, ya sea en una red local o en un servidor externo, como sea, le ponemos un nombre. Y es importante tener en cuenta que si vamos al archivo y le damos a botón derecho propiedades, en la pestaña seguridad, aquí aparecerá qué usuarios son administradores o qué usuarios tienen permisos para modificar el proyecto. No confundir modificar el proyecto con modificar el contenido de las tablas. Lo de las tablas es una cosa que os he enseñado cómo se hace. Y el contenido del proyecto, que significa cambiar el nombre del proyecto, borrar el archivo del proyecto, añadir una capa al proyecto, todo eso es aparte. Esos son los permisos del archivo. Porque si este archivo o este proyecto que creáis se hace a nivel local porque queréis que todos los usuarios entren a verlo localmente, pues tenéis también que capar esto. Si está en un sitio público, pues entonces la idea será distinta. Pero en este ejemplo, yo solo he puesto que yo solo puedo modificar el proyecto y nadie más. Que la gente solo puede entrar para consultar. Sí que es verdad que tengo activado que sí puedan cambiar los datos de las tablas porque yo no tengo una aplicación externa en este momento. Entonces tenéis que meditar en todo lo que os he dicho. Espero que os haya gustado. Si no entendéis algo, preguntar en los comentarios y os ayudaré. Y darle like, suscribiros y hasta la vista.